cómo se están realizando las investigaciones, qué investigaciones son importantes, por qué se están haciendo. Entonces, Guido, quisiera que le explicaras a la audiencia cómo pueden ir a Cerro Chucantí, en qué podrían salirse beneficiados, si pueden ir familias. Creo que es una buena forma de que incentivar a los niños a que conozcan el trabajo a viva voz sobre cómo trabajan los biólogos. Cuéntanos un poco cómo es la dinámica. Bueno, sí, a ver, lo cierto es que no es como ir al Parque Metropolitano o a Gamboa o a Cerro Campana, que está aquí a un par de horas de la ciudad. Como mencionaba, el Cerro Chucantí es un poco extremo, si se quiere, ¿no? Igual, vamos a hablar sobre Cerro Chucantí y un poco sobre las actividades que hace Adopta Bosques Panamá. No he tenido la oportunidad de ir a Cerro Chucantí, pero el señor Guido es biólogo también. Esto nos va a hablar sobre Cerro Chucantí. ¿Cómo nace la idea de establecer este cerro, Guido? Primero quiero hablar sobre el origen de Cerro Chucantí. Claro que sí, María Alejandra, muchas gracias. El Cerro Chucantí lo descubrimos en nuestra historia aproximadamente 20 años atrás. De hecho, ya 21 años, ahora en marzo de este año, cuando un grupo de biólogos y colegas fuimos a explorar diferentes montañas en el Darién y nos percatamos que este cerro es muy alto, tiene una altura en su cúspide de 1439 metros sobre el nivel del mar y mantiene una temperatura muy fresca, muy similar a de tierras altas como Boquete, incluso áreas como el poblado de Volcán, Chiriquí, que son áreas de alturas similares y por tanto mantienen un clima muy templado y muy interesante. Y al igual que la temperatura, la vegetación es también muy particular, lo que conocemos nosotros como un bosque nuboso, ¿verdad? Con algunas especies particulares como es el caso de las bellotas, si recuerdan la película de caricaturas de la Era del Hielo, y recuerdan las bellotas, la ardillita correteando las bellotas, incluso esas bellotas las encontramos en el Cerro Chucantí, en el Wow. límite provincial entre Panamá y Darién. Entonces, wow, eso fue realmente un descubrimiento muy interesante para nosotros, lo cual nos incentivó a continuar con mucha regularidad a este Cerro Chucantí. Y cada vez que veníamos con colegas de diferentes especialidades, algunos estudiaban insectos, otros estudiaban orquídeas, otros estudiaban aves, otros estudiaban mamíferos, otros estudiaban arañas, y en general cada colega que iba a este Cerro Chucantí en Darién se encontraba con algo excepcional, algo totalmente fuera de lo común, inesperado, y en muchos casos hay incluso especies que nunca antes se habían visto en la historia del planeta. Así que realmente fue un descubrimiento espectacular, pero que luego nos llevó al visitar recurrentemente este Cerro Chucantí. Así al principio notábamos también que se estaba dando una deforestación muy acelerada, ¿no? Nuestros paisanos, santeños, herreranos, eh, eh, chiricanos, veragüenses, que han practicado históricamente la quema y rosa, ¿no? La actividad tradicional de agricultura y también ganadería que se practica en nuestro país, que involucra usualmente el desmonte y la quema de los bosques, estaba ocasionando un gran impacto en los bosques del Cerro Chucantí. Y es así que luego surgió la iniciativa entre los colegas de hacer algo al respecto y empezamos con la compra de una pequeña parcela de terreno de 42 hectáreas y creamos lo que será el inicio de la Reserva Natural Privada Cerro Chucantí, que luego ya evolucionó, cogió como que dice vida propia y entonces la asociación Adopta el Bosque Panamá asume el proyecto y expande la reserva a lo que es hoy día, que son cerca de 15 propiedades prácticamente, que abarcan más de 800 hectáreas en el Guido, Darién. antes que Eh, sigamos avanzando en esto, para aclarar, que sería bueno, mira, aquí dice en su página web, Adopta se creó originalmente para apoyar la Reserva Natural de Cerro Chucantí, la Reserva Natural Privada, a aclaración, Cerro Chucantí. Entonces, primero se creó Adopta Bosques y después entonces se creó la Reserva Natural. Así fue el asunto. Bueno, en realidad al principio la reserva se crea por una iniciativa privada Ok. de ciudadanos particulares y luego entonces Adopta Bosque se crea y asume y expande la reserva. Así es.
como Ok. que evolucionó el concepto, ¿no? Y bueno, ha sido realmente, y bueno, hoy día ya Doctabosque es mucho más que la reserva Cerro Chucantí, que en efecto, como somos fundados principalmente por biólogos, el fuerte de la organización es la investigación científica y la conservación, pero ya luego entonces ha evolucionado y ha ampliado su espectro de trabajo para incluir labores de educación ambiental, de participación ciudadana, de docencia, de activismo, y luego también se ha expandido en operación geográfica. Si bien recuerdas, también estamos encargados de la reserva Sierra Llorona en Cierra Colón, ya. ¿verdad? Sí, Creo que nos visitaste ya, sí, ¿verdad? así es, así Y es. también en Chiriquí tenemos más recientemente, con el apoyo de nuestros donantes internacionales como Conservation Allies y otros más, la Reserva Natural San Bartolo, en el límite fronterizo allá en Punta Borica, precisamente, París. Sí, Así que sí, ha sido un esfuerzo bien interesante. Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Acá, Mactiel. Oye, y escuchándote, algo que me llamó mucho la atención es que mencionabas al principio que este Cerro Chucantí está en los límites con la provincia de Panamá, o sea que no está tampoco más allá, ponte que Cerro Pirre, que es lo que más escuchamos muchas veces cuando Oh, nos referimos muy bien, muy a, bien. a Darién, ¿no? Pero muy poco se conoce acerca de esto y como lo presentas, llama mucho la atención. Ustedes se encuentran con un escenario de deforestación producto de la rápida expansión que ha habido en Darién, y quizás la cercanía con la provincia esté incidiendo mucho en eso. Me refiero a la cercanía con la provincia de Panamá. Sí, sí, en efecto, sí. Igual me sorprende porque muy pocas personas en Panamá conocen el Cerro Pirre. Y en efecto, las montañas altas del Darién, como Cerro Pirre, Tacarcuna, Cerro Sapo, Terroquía, están usualmente en el límite fronterizo con Colombia. Ujú. Y el Cerro Chucantí es muy particular porque está muy alejado de eso. De hecho, está justo al sur de Tortí de Chepo. O sea que está bastante cercano acá a la ciudad. Y eso ciertamente tiene algo de incidencia porque está relativamente tranquilo, entre comillas, porque está lejos de posible área de conflictos con la guerrilla o paramilitares en su Claro. momento, o temas de inmigrantes irregulares y demás. Está bastante alejado de eso, o sea, que es mucho más tranquilo en ese sentido, y más accesible, si se quiere, ¿no? Aunque no es nada fácil porque nos toma usualmente tomaría 5 horas a caballo llegar de la carretera hasta la reserva Chucantí en Darién. Que eso es, no es tan accesible, pero sí es más accesible que Pirre y los demás cerros de Darién, correcto. sí, ustedes, bueno, el año Lo, Ajá, dígame, dime. no, adelante. Sí, el año pasado no pude ir a la gira, pero Adopta nos invitó. Yo estaba en la Estrella de Panamá, no pude ir. Y sé que se hacen estas giras a veces como para que los periodistas, comunicadores sociales sepan cómo se están realizando las investigaciones, qué investigaciones son importantes, por qué se están haciendo. Entonces, Guido, quisiera que le explicaras a la audiencia cómo pueden ir a Cerro Chucantí, en qué podrían salirse beneficiados, si pueden ir familias. Creo que es una buena forma de incentivar a los niños a que conozcan el trabajo a viva voz sobre cómo trabajan los biólogos. Cuéntanos un poco cómo es la dinámica. Bueno, sí, a ver, lo cierto es que no es como ir al Parque Metropolitano o a Gamboa o a Cerro Campana, que está aquí a un par de horas de la ciudad. Como mencionaba, el Cerro Chucantí es un poco extremo, si se quiere, ¿no? O sea que sí hay que organizar una expedición. Por ejemplo, nosotros vamos mañana casualmente con uno de nuestros donantes estrellas aquí presentes, y vamos a estar en esta oportunidad, gracias a Dios, en verano hay acceso por 4x4, ¿no? O sea que igual son casi 4 horas en carro, luego 1 hora más en 4x4, lo que lo hace un poco complicado. Pero sí, definitivamente, por supuesto, la invitación a la audiencia que nos siga en redes sociales como @adoptabosque, y ahí podemos darle detalles, nos comunican al privado para comentarles más opciones de cómo pueden visitar nuestra reserva. De hecho, los próximos 3 fines de semana hemos estado visitando con particulares nacionales y algunos extranjeros para que conozcan las maravillas del Cerro Chucantí. Y antes que se me pase, y es importante resaltarlo, que no solamente es un cerro muy bonito, muy llamativo, sino que, regresando al punto que me mencionaba el colega también, que este Cerro Chucantí está alejado de las otras montañas
más conocidas del Darién como Pirre, Tacarcuna y demás. Y precisamente es este aislamiento, o sea, estamos a más de 100 kilómetros de la montaña más cercana de Darién, arriba de los 1000 y tantos metros de altura. Igualmente estamos a mucho más de 100 kilómetros de distancia de los otros cerros más cercanos al oeste del país, que sería por allá por Penonomé, el Copé, sería la siguiente montaña de más de 1100 metros de altura. Y ese aislamiento es precisamente lo que lo hace único, ¿verdad? Porque al permanecer aislado por tanto tiempo, como resultado de los procesos evolutivos de especiación y demás, resulta que hay muchas especies que evolucionan o se desarrollan específicamente en ese cerro. Y esas son las que conocemos como especies endémicas, ¿verdad? Estas especies endémicas que son únicas en el planeta y que el único lugar del mundo donde se encuentran es en el Cerro Chucantí. De hecho, hay una variedad de especies como la Bolitoglossa chucantiensis, el Anthurium chucantiensis, y los nombres científicos terminan en chucantiensis, precisamente indicando la localidad, y en su caso específico, único en el planeta, donde se pueden encontrar estas especies. Hasta la fecha, se ha determinado la presencia de cerca de 74 especies, 74 especies nuevas para la ciencia encontradas en el Cerro Chucantí. Y no estamos hablando solamente de pequeños insectos, claro, o pequeños hongos o pequeñas hormiguitas, sino que estamos hablando de algunos ¿aves? Incluso árboles. Claro. Aves, bueno, las aves están en estudio actualmente, okay, con nuestro colega Jorge Garzón precisamente, pero hay árboles incluso de más de 20, 30 metros de altura que son nuevos para la ciencia y endémicos del Cerro Chucantí. Hay flores, hay orquídeas, hay una gran variedad de organismos que como resultado de este aislamiento han generado este endemismo que decimos nosotros, que sí, lo hacen único en el planeta. Creo que promueven la ciencia ciudadana, ¿no? Democratizan la ciencia. Guido, una pregunta, ¿cuántas investigaciones actualmente se llevan a cabo en Cerro Chucantí? Bueno, ese es un proceso bastante dinámico, porque hay investigaciones que están en proceso, otras que han terminado, otras que están empezando, pero hablamos de cerca de una docena de proyectos de investigación que están activos en este momento en el Cerro Chucantí. Un compañero que estudia aves, otro que estudia bromelias en los árboles, otro que estudia murciélagos, con el colega Melquiades, y en fin, hay cerca de una docena de proyectos. También en estos días fueron por allá los colegas que hicieron el trabajo de tesis de anfibios y reptiles, que ha dado con el descubrimiento de cerca de una docena de especies nuevas entre ranas, serpientes y salamandras, ¿verdad? Wow. También tenemos, por ejemplo, fue en estos días el compañero Corey, que él estudia la oncilla, que es un tigrito de las nubes, súper interesante, y que encontró algunos evidencias de su presencia en el Cerro Chucantí. O sea que es un área extremadamente fascinante. Y la invitación, por supuesto, claro, para que nos acompañen, ¿no? Y Guido, te pregunto, porque como lo mencionas, realmente es llamativo que, pese a que estamos hablando de la cercanía con la ciudad y con lo vasto que es Darién, que este cerro cuente con una cantidad tan grande de especies endémicas. Primero preguntarte más o menos cuánto es el radio que abarca y cuáles son las características que ha hecho que este cerro en particular tenga tantas especies endémicas y si ocurre algo similar con otras áreas en nuestro país. Es correcto. Wow, excelente pregunta, compañero. Usted también es colega biólogo también. Le gusta la biología, él quería ser biólogo. Se nota, wow, yo me quedé ahí, wow, excelente. Sí, en efecto, una de las características precisamente es esta condición única de tener esa altura, porque recuerden que entre la mayor altura baja la temperatura, más fresco, ¿no? Claro. Entonces, ya cuando estamos cerca de 1500 metros de altura, el clima es muy frío. Muy diferente a las tierras bajas acá de Chepo o de Santa Fe o Yavisa y demás, que es súper caliente ahora en verano sobre todo, ¿no? Pero ahorita mismo, si estuviéramos en estos momentos en la cima del Cerro Chucantí, estuviéramos con abrigo porque hace una temperatura súper fresca. Entonces, las especies que se han adaptado, entre comillas, a vivir en ese clima templado frío, no pueden moverse de ahí hacia las partes cálidas porque no toleran el calor. Entonces, ese es el aislamiento que promueve la especiación y el endemismo.
Y en efecto hay otros cerros, como el cerro en Volcán Barú, la parte esta de las montañas de Talamanca, de la cordillera central, está el macizo Basuero con el cerro Oya, está el Tacarcuna, todas las montañas son como unas pequeñas islas de clima de vegetación templada, de bosque nuboso. Y entonces, en efecto, eso es lo que la hace tan única en su especie, básicamente. Ahora, particularmente con este cerro, entiendo que está dentro de una reserva privada. ¿Esto de qué manera repercute para el aspecto de la investigación y sobre todo para la intervención estatal en cuanto a adelantos en protecciones o también destino de recursos para tanto la misma protección en sí como más estudios o investigaciones? Sí, Guido, antes de que, en Bueno, esa misma línea, Guido, también, porque como es privada, también quería saber si hay algún tipo de permiso, o si todos aquellos que quieran participar en la misma, o no sé. sí, en efecto, bueno, la gran ventaja de que sea una reserva natural privada es que hay un control bastante cercano, ¿no? De los procesos y de la protección sobre todo, porque a veces cuando se está trabajando en áreas públicas, ahí puede pasar lo que sea, Ujú. cualquiera se mete, cualquiera destruye, cualquiera quema, y al ser una reserva hay un tipo hay más control, no más protección. En este caso, lo que le aporta una continuidad a la conservación del proceso, ¿no? Por otro lado, la idea en realidad, esto ha sido como una medida de desesperación, por así decir, del sector privado por conservar los bosques, pero en realidad el objetivo final, la propuesta nuestra para el gobierno nacional, es que dado lo tan especial, tan único de esta montaña, es que todo este cerro debería ser conservado. No solamente Claro. las cerca de 800 hectáreas que conservamos nosotros a nivel de Adoptabosque como una ONG privada, sino que el gobierno nacional debería tomar la iniciativa de conservar miles de hectáreas que están ahí afectadas frente a la posibilidad de ser destruidas por actividades no sostenibles, ¿no? Y también regresando a una pregunta que me hacías anteriormente, de cuál es la superficie de ese terreno, Ujú. de la parte alta, y es muy interesante ese punto, porque muchas de las especies que mencionábamos como endémicas o únicas en el planeta para este sitio, son aquellas que se encuentran en la mera curumbita del cerro. O sea que hay mucha O sea, a los concentración de 1.300, diversidad de especies en un 1.400 espacio muy metros sobre el nivel reducido. del mar. Ajá. Es correcto. Y no o sea, la concentración de especies únicas, es correcto. Y eso, incluso algunas están, el hábitat mundial, estamos hablando de 5 kilómetros cuadrados. Repito, 5 kilómetros cuadrados. Ese es el hábitat total de esa especie en el mundo. Y es la cima del Cerro Chucantí. Entonces, por eso, precisamente por esa restricción del tamaño, tan pequeño tamaño de vida, implica que automáticamente están categorizadas o deberían ser categorizadas como especies en peligro crítico de extinción, porque si llegaran a desaparecer del Cerro Chucantí, la especie se extinguiría, ¿no? Entonces, eso también cobra otra relevancia cuando hablamos del cambio climático. Ujú. El cambio climático es algo que por mucho que algunas personas quieran negarlo, es innegable. O sea, ¿quién ha visto que ha llovido con frecuencia en marzo? Hace un par de semanas atrás estaba lloviendo, eso era una locura. Y de hecho la evidencia de esas lluvias tan irregulares son las floraciones estas de Guayacán, de Roble, que no tienen nada que estar floreando en marzo, porque Total. supuestamente debe ser pleno verano, Así pero es. como las lluvias están locas, el clima está loco. Entonces, este clima loco que decimos, el cambio climático, ocasiona que se caliente mucho más el clima y que cada vez más las especies tengan que buscar mayor altura para mantenerse frescas, que es lo que están adaptados ellas. Entonces, por ejemplo, si una especie anteriormente la encontrábamos desde los 1100 metros de altura a los 1500, de repente dentro de un par de años ya solamente va a poder sobrevivir encima de los 1200 o 1300 metros de altura. O sea que se está encogiendo año tras año su posibilidad de supervivencia. ¿Qué acercamientos han tenido digamos que en el Darién, ustedes como adoptabosques? No precisamente con el tema de proteger el Cerro Chucantí, o puede ser proteger con las comunidades aledañas para poder generar esa conciencia de que hay que proteger los bosques.
Sí, bueno, nosotros procuramos hacer algunas actividades. Definitivamente que necesitamos más apoyo para poder llegar a más personas. No sé si me escuchan. Sí, Sí, lo sí, sí, escucho, sí lo totalmente. escucho. Gracias. Hacemos algunas charlas en los colegios locales, hacemos visitas a diferentes universidades, promovemos el tema este de la ciencia comunitaria o ciencia participativa, en donde incentivamos a que los mismos estudiantes documenten esta biodiversidad utilizando diferentes plataformas en sus celulares, como iNaturalist o eBird, que son aplicaciones gratuitas del celular que pueden tomarle fotos y pueden identificar las especies que tienen en su entorno. Pero bueno, de eso podemos hablar con calma en otra ocasión, pero definitivamente que es parte de empoderarlos, en que ellos son parte del entorno, de que ellos viven en un lugar extremadamente especial y que merece la pena conservarlo. Claro, Guido, y con base en eso que acabas de mencionar, te quiero preguntar lo siguiente, porque solamente con el hecho de que Panamá cuenta con una biodiversidad que Única. supera por creces la capacidad que tiene el país como para poder llevar adelante investigaciones, incluso creo que hay que ser francos con nosotros mismos en las limitaciones que tenemos, pero eso, lejos de ser un problema, también resulta una gran oportunidad, porque Panamá debería hacer y redoblar esos esfuerzos, y creo que la labor que están haciendo ustedes también en dar a conocer el valor que tenemos en materia de diversidad, hay que entenderlo para poder hacer mayores inversiones. No obstante, hay que reconocer también ese esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años. Pero, a ver, si tuvieras que también llevar ese mensaje para que la gente se involucre o al menos entienda lo importante que es, no solamente decir, "Ay, cuidemos el medio ambiente", porque eso creo que ninguno... Es muy ambiguo. sí, pero ninguno está en desacuerdo con cuidarlo. Yo creo que hay que también Claro, dar esa milla extra, ¿no? sí, es un verdadero reto, compañero, porque la gente, a ver, es un tema cultural, diría yo. A mí me da la impresión que parte del problema es que como hemos crecido en contacto cercano con la naturaleza, ¿verdad? Estamos como mal acostumbrados a tenerla a la puerta de nuestra casa. Claro. O sea, aquí cualquiera ve una iguana, cualquiera ve un gato solo, vas ahí al Cerro Ancón y ves los ñeques y ves los tucanes, y eso es como que no es la gran cosa, ¿no? Es algo común corriente de todos los días. Entonces, precisamente, es una gran bendición, pero a la vez se convierte en una maldición porque lo damos por sentado. No le valoramos en su justa dimensión, y por eso no lo promovemos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, si lo quieres ver así, no se le da relevancia, porque el tema del ecoturismo, por ejemplo, es un potencial que tiene nuestro país que es increíble. Estamos hablando de una industria que genera miles de millones de dólares al año en todas partes del mundo, y en Panamá casi que no la aprovechamos. Tenemos países cercanos como Costa Rica, México y Guatemala, entre otros, que explotan su turismo, ¿verdad? Y que obtienen divisas de esta actividad tan interesante y con muy poco impacto usualmente si se hace de la forma correcta. Guido, Entonces, ese es el reto, sí, un oyente me pregunta si se puede acampar en Cerro Chucantí. Sí, claro que sí. Nos Ok, contactan al directo de Adopta Bosque y le coordinamos esa visita, con mucho gusto. Es una ok. aventura espectacular, por cierto. De hecho, tuvimos el fin de semana con un grupo de expedicionarios. Pueden ver las fotos en las redes. Okay. Les encantó. Muchísimas gracias, Guido, por estar con nosotros. Me encanta Adopta Bosques y el Pero rol que que tienen compartan con... también, por supuesto, las redes Ah, sociales. sí, las redes si tienen sociales. sí, claro, porque seguramente luego de esta charla mucha gente va a estar interesada. Y por supuesto, algo que es importante, ustedes mencionaban que son una fundación, así que asumo que habrá gente que también que le interese. Les tengo una propuesta. Vamos a hacer un giveaway, pues. Ok. Entre las personas que nos escriban al directo, ¿verdad? Diciendo que escucharon esta entrevista en el directo de Adopta Bosque en singular, le vamos a regalar un peluchito de un perezoso. Ay, la primera persona. ¿Sí? O Ok. entre las primeras que lo hagan, hacemos una pequeña rifa. En el Instagram, Adopta Bosques. Correcto. Nos escribe el DM de @adoptabosque diciendo que escucharon la entrevista acá. Aquí en Radio Ancón. Ok. Súper. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes. Chao. Bye bye.
Bueno, fue un placer, Matiel, hablar con Guido Berguido. Él es biólogo y presidente de la Fundación Adopta Bosque Panamá. Me encanta esta fundación porque transmiten lo que es la ciencia ciudadana y la democratizan. Yo creo que el rol que él tiene el ciudadano es el mismo que tiene el ejecutivo, el legislativo. O sea, todos somos partes de la solución. Y como tú decías, ¿no? Cómo cuidamos la naturaleza y cómo la protegemos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser parte y agente de cambio, ¿no? Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Matiel, nos vemos el próximo lunes. Bueno, gracias a ti por traernos cada semana a esta hora un tema diferente relacionado con el asunto de ciencia. Y mira, cae como anillo al dedo el nombre de Ciencia para Todos porque al final a todos nos compete. Y todos, aunque no nos involucramos en la parte de investigación o desarrollo, pues vemos los beneficios del avance científico. Es lo que nos permite incluso llevar adelante este tipo de conexión, de transmisión, pues porque hubo de por sí personas que estuvieron a merced de la ciencia y el avance no solamente tecnológico, pero también en el conocimiento y el entendimiento. Así que, a ver, eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico en nuestro país, porque aquí se hace ciencia y se hace buena ciencia también acá, y eso hay que destacarlo, sus actores, los temas, innovación y demás. Así que María Alejandra Carrasquilla, gracias por acompañarnos. Son las 4:55, tenemos que darlo hasta acá para que ya darle paso a José Bravo, quien está ya listo para 5 mentes en breves minutos. Así que gracias a Claudio Quiroz en controles, de mi parte Magdiel Torres, gracias por acompañarnos. Todo por hoy aquí en Relaxer, hasta mañana con más.